La verdad es que muchas cosas pasaron en ese entonces, pero no se puede obviar la noche, el famoso toque de queda, y cómo el oficialismo igual se la arregló para tener sus lugares míticos donde esta élite militar poder compartir y además recaudar historias que hasta el día de hoy se conversan como haremos hoy día. ¿Es cierto, exactamente, no? Como tú bien dices, las dinámicas del carrete de la dictadura militar. Cuando digo la dictadura militar me refiero a aquellas personas que se sentían con cierto aura de protección, dado que eran militantes, personas que estaban abanderadísimas, digamos, con el gobierno de Pinochet y con esta toma de gobierno a la fuerza y con toda la persecución, digamos, y todos los detalles que, bueno, muchos programas el día de hoy se han hecho cargo. ¿Cuál es el tema en cuestión? Es de que, si bien habían unas especies de mandamases en el país, un grupo para algunos quizás de castradores, en otros casos para algunos eran personas que vinieron a poner orden y establecieron ciertas bases sobre el cual nuestro país, pese a todos los detrimentos económicos, hoy día goza de cierta buena salud que en el extranjero se agradece. El caso es que, para bien o para mal, este gobierno, a partir de todos sus testaferros, tenían claro que la noche, con la prohibición, ¿cierto? Claro. De estar hasta cierta hora y todos tempranitos acostados y donde no se podían agrupar más de 10 personas bajo un mismo techo porque estaban conspirando. Estos gallos se dijeron, ¿cuál es nuestro templo del carrete? No había uno, no habían dos, habían más de 3 y por ahí otros tantos más, en donde la droga, el sexo, el bailoteo y el copete chorreaba como se viene la próxima semana para este 18 de septiembre. O sea, pero vivían en una fonda constante, en donde yo lo cuento con cierto toque pintoresco, pero la verdad es que así como carreteaban, también se vivían y se planificaban ciertos horrores que caracterizaron a esa época, y queremos de alguna manera revisar qué se decía, qué se hacía, quiénes participaban y demás menos cómo se carreteaba en aquel entonces con aquellos que se sentían protegidos con la cúpula de la ideología que estaba obviamente reinando en aquel momento en nuestro país. Finalmente, hay un templo, hay un lugar que se convirtió en el símbolo absoluto del mundo pinochetista a la hora de elegir dónde nos juntamos y nos vamos a dar la gorda, y como había toque de queda, como bien explicaba antes, hasta el otro día y no amanecemos ningún problema porque estamos en esa y felices pasamos 2 días ahí encerrados, nadie nos va a decir nada. Este lugar, conocido hoy por hoy, el Confeti. Ese era el nombre que quedó para la memoria colectiva de una historia que para muchos, digamos, es una especie de pasaje, ¿cómo decirlo?, bizarro dentro de nuestra historia, y para otros claramente un lugar que se convirtió en una especie de guarida o de capilla para la corrupción y el abuso gubernamental que existía en aquel entonces. Eso te iba a preguntar, el confeti en España, el confeti es este papelito que se tira en las ocasiones. Acá creo que probablemente el nombre tiene que ver con un poco con eso, como distensión, diversión, fiesta, pero es un pub, es un bar, es un restaurante, es un antro, es un clandestino. Sígale, porque va con todas las anteriores. Toda la lista que se mandó es correcta. Acá todo lo que me van a contar para mí es absolutamente nuevo. Mira, yo a esa altura con suerte había nacido, pero viví en España. Según nos han contado. ¿Fuiste, Jaime? No tenía la edad. No tenía la edad para estar. Pero el confeti tenía, la bajada era piano bar. Ya. Por ende, era un lugar donde se cantaba, o sea, donde evidentemente había show. En vivo. En vivo. Me imagino que una de las artistas que estaba constantemente era Patricia Maldonado, producto de que su pareja era el dueño. Ah, no sabía. El marido de la Patricia Maldonado era el dueño de este local. El señor Jorge Pino, pareja, esposo de Patricia Maldonado, era el dueño de este lugar. Así que imagínate lo que significó en términos de favoritismo, más allá de su talento innato, para la carrera de Patricia Maldonado, que nunca le faltó espacio y jamás tuvo problema a la hora de que ella quería agarrar un micrófono y cantar sin miedo. ¿Por qué lo digo? Porque hay que entender lo siguiente. ¿Por qué cantar sin miedo? Tú dices que en esa época de repente mostrarse así en un local de estas características podía ser peligroso. A ver, para era peligroso, a ver, sin duda alguna, dependiendo de cuál fuera tu postura, evidentemente, habían instancias en que la situación era tremendamente riesgosa. O sea, este lugar era solo para el oficialismo y para los adeptos A. Claro. Si tú no, imagínate que te tocaba a ti el toque de queda en la calle y tú no comulgas con este pensamiento, ¿tú no puedes entrar a un lugar así?
A ver, es muy delicado. No, pero eran lugares abiertos. Eran lugares abiertos, el confeti era lugar abierto. Esto metes un poco la boca al lobo. Pero claro, pero es meterte en la boca al lobo. Y a ver, además que yo creo que aquí hay una cosa re importante. Estos lugares... La dictadura no fue una dictadura militar, fue una dictadura cívico-militar. Fue una dictadura donde efectivamente el ámbito civil, un cierto sector de la población civil, evidentemente apoyó el golpe de Estado y apoyó... Y se vio favorecido por ello. Se vio favorecido, exactamente. Ahora, era una situación delicada. Yo era muy chico, pero me acuerdo, volviendo de la casa de una polola, 15 años de haber tenido, a mí me tocó el toque de queda. Yo vivía... Era grave, Bueno, fue muy grave. Muy grave. Yo terminé... No, te tiran al suelo. Yo terminé en el suelo encañonado. 15 años. ¿De verdad? Sí. En el suelo encañonado. Sí, po. Yo vivía... A mí también además, me tiraron... yo vivía en un sector que era complejo porque... yo, viví toda la vida al frente del Hospital Fach, en Las Condes con Padre Hurtado. Justo en la calle Las Condes, en la avenida Las Condes. Y me acuerdo haber estado y le decía, yo vivo ahí al frente, en esa casa. Y el tipo me decía, no importa. Entonces me dice, el carnet de identidad. Entonces le decía, yo tengo 15 años, le decía, tengo 15 años. ¿Cómo ando sin carnet? Vengo a la casa de mi polola que era 2 cuadras más abajo. Es una situación tan absurda. Era indiscriminado. Y probablemente la persona el militar que me tenía encañonado debe haber sido de 21. Exacto. O sea, no es que haya sido, claro, el cabrón chico. Mira, imagínate, lo que cuenta Jaime, para que tú entiendas, en una oportunidad, ¿qué es lo que pasaba? Cuando se hacía un carrete, una fiesta en la casa, con la música no a todo volumen, para no importunar a nadie y todo lo demás, uno se contaba a veces, porque se habían, no me acuerdo el número, pero más de 15 personas, eso podía hacer que te fueran a tocar la puerta y allanar tu casa. Exactamente. Porque, ¿cómo justificas que es necesario que haya 15 personas reunidas bajo el mismo techo? Porque está la posibilidad de que, con la excusa de que están carreteando, en realidad están planificando un ataque terrorista, cualquier cosa. Entonces, cuando tú te das cuenta que alcanzo a no llegar a la casa, tú tenías que pedirle por favor a los dueños, a los papás de tus amigos, que te dejaran quedarte ahí hasta el otro día. Y fíjate que me acuerdo que uno de los momentos más emblemáticos, imagínate el país que vivíamos, era veamos el amanecer, porque tenías que apagar la música, no podías seguir metiendo ruido y te tenías que quedar ahí despierto, y de repente empezaba a salir el sol detrás de la cordillera y tú te ponías en el patio calladito a verlo, que era como la gran cosa, porque ya te podías regresar a tu casa. Oye, claro, a mí... Salfa, para Eva, que estaba en España en ese momento, y para las nuevas generaciones, bueno, yo ese año 73 nací, así que obviamente no me acuerdo. Sí, los toques de queda de los años 80 y ya me empiezo a acordar. Sí. Pero, ¿a qué hora empezaba el toque de queda y a qué hora terminaba? Como para darse la idea más o menos de qué dimensión era el carrete. Pero partía como un poquito, como a las 12, ¿no? A medianoche un poquito antes, como a las 11, por ahí. Las 11, es que depende, porque por ejemplo el año 73-74, durante un tiempo partió a las 6 de la tarde. Sí, todo encerrado. 6 de la tarde. Sí, nadie puede salir. Y se paseaban por las calles tanquetas. O sea, anda a pillar a alguien afuera. Ahí sí que no te preguntaban, te disparaban primero y te preguntaban después. A mí me tocó, en Providencia. Mis padres tenían consulta en General Holly con Suecia, en Providencia. Y me tocó chico, yo haber tenido 8 o 9 años, haber visto como a un cabro de pelo largo, de verdad político no tenía nada, o sea, de hecho haber sido un cabro medio pije, medio pituco, le cortaron el pelo unos carabineros, no carabineros, militares en la calle porque no podía usar, y a una mujer con pantalones le cortaron los pantalones porque la mujer tenía que usar pollera. Lo vi, yo chico, yo así muy impactado, porque era una situación muy violenta. Súper violenta. Bueno, en todo caso, cuando yo digo que en verdad no tengo constancia y a veces me cuesta mucho imaginarme esto. Mucha gente en su casa, como me ha tocado muchas veces, escribe para ella que le tocó Franco. A mí me tocó una dictadura mucho más larga, incluso que la que... Y brutal. Brutal que la que se vivió acá. Pero yo era muy pequeña, entonces en el fondo yo no he tenido la oportunidad... Ni las noticias te llegaban. Ni las noticias me llegaban de poder vivir esto que ustedes me están narrando, a pesar de haber nacido en un país donde sí hubo una dictadura incluso más larga que la que vivieron en Chile. Por cierto. Aclaro para que después no me lleguen que se hace la loca, no, y que se hace la tonta. No, por supuesto que no. Bueno, la gente debería entenderlo porque conoce tu origen. Ahora, estamos hablando de 2 décadas prácticamente y estamos hablando hoy por hoy y en este preciso momento sobre particularmente lo que sucedía en el Confeti. Jorge Pino, su dueño, esposo de Patricia Maldonado, y donde los cantantes que sabían que estaban protegidos por el sistema, estamos viendo una fotografía donde está Pati Maldonado ahí en el medio, al lado de Augusto Pinochet, Ugarte y con algunos de los pilares de su gobierno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que aquellos que querían hacer carrera se tenían que aparecer por ahí, pero habían otros, como Patricia Maldonado, que no tenía que tener miedo, como hablábamos recién, de lo que ella cantaba o gritaba o decía con su prominente boca, porque sencillamente estaba, digamos, bajo el alero o bajo la cúpula, digamos, de que ella no había duda de que para qué lado tiraba.